título es la deidad, así. Vamos a buscar el fundamento bíblico respecto al Espíritu Santo. El fundamento bíblico que fue dicho directamente por nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a repasar, porque es muy conocido todos los textos que vamos a hablar, para poner el fundamento, ¿no? Para ir de allí en adelante, es como la base para los temas que vienen. Pero eso se llama el fundamento bíblico, para tener una base de dónde empezamos, de dónde se empieza el estudio respecto al Espíritu Santo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. El libro que vamos a utilizar es el libro de San Juan. San Juan 13, 14 y 16. Capítulos, ¿no? Capítulo 13. Capítulo 14 y 16. Así que vamos a repasar. Yo sé que el tiempo nos va a dar para repasar todos los versículos que fue dicho directamente por Jesús. Entonces empecemos aquí en San Juan capítulo 13, 33 al 36. 33 a 36. Esta es la versión Reina Valera. La agarré porque me gusta en la forma que cuando habla Jesús está en rojo. Entonces llevo la secuencia. Dice Juan 13:33, hijitos, en la frase hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Mis hermanos queridos, esto es algo grande. Aquí hay un gran principio, aquí hay un gran fundamento bíblico respecto a la obra futura que en eso, cuando Jesús dijo, iba a ser en la vida de la iglesia, empezando por la iglesia apostólica. Y Jesús le está diciendo a su iglesia en ese momento, por así decir, a los 12, que la verdadera religión no consistía en cosas, en eventos, en el nombre de la religión. La verdadera religión, Jesús les dice a ellos, es que se amaran unos a otros. Impresionante. Que el amor de Jesús en la vida de ellos, y entre ellos mismos como seguidores, como discípulos, era que se amaran. Y eso es lo que Él aprueba. Si ustedes se aman unos a otros, son verdaderamente mis discípulos. Y eso va a repercutir en otras personas al ver la unión que hay entre ustedes como mis discípulos, como mi iglesia. Qué importante eso, mi hermano. Y a veces nosotros queremos mostrar la iglesia a través de las doctrinas, a través de la reforma pro salud, que es uno de los planes de Dios, pero el fundamento que Dios nos está diciendo es, Jesús les implanta a ellos ese plan, de que ellos debían amarse, que hubiera unidad entre ellos. Eso es una forma de predicar con poder, que ellos se amaran unos a otros, y es el plan de hoy. Pero ponte a pensar en ese momento cuando Jesús habla con ellos, la situación no era fácil para ellos mismos, ¿no? La forma de interpretar el plan de Jesús, estaban muy confundidos, no sabían cómo era el proyecto que había mucha división entre ellos mismos.
Y eso lo tenemos bien claro. Durante los 3 años y medio no fue fácil para Jesús unirlos a ellos. Por eso la oración de Juan 17, de que la iglesia se uniera. Ese es el sueño de Jesús y es el sueño de hoy. Ver una iglesia donde tú asistes, que seas tú el protagonista de amor en esa iglesia. Que cualquier problema que haya se pueda resolver a través de la unidad entre nosotros, amarnos como hermanos, no darnos duro, no criticarnos. Ese es mostrar el verdadero discipulado, la verdadera religión. Empezamos en Juan 14, entonces aquí pasamos al capítulo 14, y aquí nos vamos a extender mucho en este mismo capítulo. Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Yo me acuerdo que el hermano Smith hizo una serie de temas, o varias veces, o no sé cuánto fue, respecto a estos 3 versículos. Y fue interesante porque me aclaró un punto allí que no tenía bien claro. Y es la palabra en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Bueno, y en el cielo que hay que preparar en el cielo. Entonces, hermanos, la preparación no es en el cielo, la preparación es aquí en la tierra. Mientras Él está allá, Él quiere que su iglesia se prepare aquí en la tierra. ¿Sí ven? La preparación es aquí para poder encontrarnos en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Jesús viene por segunda vez. Y eso sí hay que predicarlo, mi hermano, en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, la segunda venida. Pero debemos cada día prepararnos para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa preparación, mi hermano, tenía que no hacerla Jesús porque Él se iba al cielo. Esa preparación la iba a hacer nada más y nada menos que el Espíritu Santo en la vida de cada discípulo. Quiere decir que cuando Jesús les dijo que se amaran unos a otros para que fueran sus verdaderos discípulos, esa obra solo la iba a hacer el Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo hace un trabajo, Él directamente en nosotros, ese carácter se refleja allí, que nos amemos unos a otros. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. Y por eso Jesús lo promete. Yo me voy. No se turbe vuestro corazón. Volveré a ustedes. Pero en ese momento lo que Jesús le está diciendo, que volvería a través del Espíritu Santo y después en su segunda venida. Pero antes había que haber una preparación. Tenía que haber una preparación grande, que se llama el proceso de la santificación. Un proceso de que es diario, todos los días pelear con nosotros mismos, evitar el pecado y dejar que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Vamos al versículo 7. Lleven la secuencia. Dice el versículo 7, Juan 14, 7 al 9. Y si me conocéis, también a mi Padre, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces sigue la controversia, ¿no? Jesús le está diciendo, oye, es que yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo que tú me vas a preguntar que te muestre el Padre si yo estoy aquí? Si tú me conoces a mí, también conocerás al Padre. Entonces, mis hermanos, el trabajo del Espíritu Santo es eso. El trabajo del Espíritu Santo es hacer conocer a Jesús y al Padre. Versículo 10. No crees que yo soy el Padre. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Una pregunta. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. 13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Queridos hermanos, cómo Jesús está hablando directamente respecto a la obra del Espíritu Santo. Se la está informando a su iglesia en ese momento. Cuando Él dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esa obra, mi hermano, la iba a hacer la iglesia en ese momento, la iba a hacer en el presente y la va a hacer en el futuro. Esta obra la hace el Espíritu Santo a través de la iglesia. Entonces Jesús los está preparando mentalmente para que ellos fuesen entendiendo que el reino de Cristo no era terrenal, sino celestial, y que Él tendría que irse. Pero al irse, Él debía entonces mandar al Espíritu Santo para que continuara la obra que Él empezó aquí en la tierra, a través de sus discípulos, a través de los cuerpos humanos. Entonces Jesús empieza a organizarle las ideas de que no pusieran la mente en las cosas terrenales, sino en las celestiales, y tuviesen conciencia de que esta obra tenía que seguir, pero no humanamente, sino bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahí está. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo le diría al Padre, yo le pediría al Padre que enviara otro consolador, otro igual a yo, el Paracleto, otro igual a yo, para que esté con vosotros para siempre. Jesús en ese momento no podía estar para siempre físicamente. Él tenía un cuerpo semejante al de nosotros. En ese momento, si Jesús estaba en Jerusalén, era en Jerusalén. Si estaba allá en el Monte de los Olivos, era en el Monte de los Olivos. Aunque era Dios, aunque es unipresente, es unisapiente, en ese momento estaba sometido a un cuerpo y no podía hacer esa obra como tal. Por eso era necesario viajar al cielo para darle lugar al Espíritu Santo, que ese sí podía convencer al mundo de pecado. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conoceréis,
porque mora con nosotros y estará en vosotros. Entonces el Espíritu Santo iba a llegar a la tierra, iba a venir para estar con la humanidad, con cada ser humano. Pero la obra verdadera de la iglesia era que Él viviera en nosotros, o sea, dentro de nosotros, para poder terminar la obra que Cristo empezó en esta tierra. Es interesante que el Espíritu Santo esté con nosotros, pero debemos luchar, debemos hacer el esfuerzo, hermano. Si queremos tener el mismo poder que había en Jesús, los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo, hoy nos toca a nosotros hacer un esfuerzo, apartarnos del pecado, hacer toda la fuerza humana, que el Espíritu Santo more en nosotros, para que esa obra se termine en esta tierra lo más pronto posible. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí está. O sea, aquí se está refiriendo al Espíritu Santo. Él tenía que irse. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día, cuando ellos recibieran el Espíritu Santo. Imagínense, analice bien el texto. En aquel día, está hablando para el futuro, para cuando viniera el Espíritu Santo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día, o sea, futuro. Eso nos muestra entonces que el Espíritu Santo iba a venir para morar en nosotros y estuviera con nosotros primeramente, pero el plan es estar en nosotros. Que cuando el Espíritu está en nosotros, entonces conocemos que Dios estaba en Jesús y Jesús en Dios y Jesús en nosotros. Esa es la paz eterna que Dios nos ofrece. Cuando nosotros tenemos, o cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, pues tenemos, hermano, la paz, la tranquilidad, la fe, el amor. Los problemas que vienen los vamos a resolver. Hay poder en la oración, hay poder en la prédica, hay poder en los estudios bíblicos, porque no somos nosotros, es la deidad la que mora en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 21. Impresionante. Cómo el cielo se quiere derramar en tu vida personal. Y esa promesa se la dio Jesús a sus discípulos. Lo estaba preparando. Y es lo que hace contigo y conmigo, mi hermano. Él quiere que tú entiendas eso. Que lo más hermoso, lo más grande para el cielo es que el Espíritu Santo more en ti. Y de eso depende la vida eterna de cada uno de nosotros. Versículo 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es maravilloso, hermano. Esa es la esperanza de la iglesia bendita del séptimo día. A veces hablamos tanto del fuerte pregón, hablamos del futuro. Hermano, el fuerte pregón hay que darlo ahora, individualmente. El fuerte pregón empieza cuando tú permites que el Espíritu Santo mora en ti, mora en mí. Ahí empieza el poder. Ahí empieza la vida cristiana verdadera, hermano. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios sueña con nosotros. ¿Sí ven?
Él quiere morar en nosotros. La deidad quiere morar en nosotros. 24. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ya se lo estoy diciendo ahora. Créanme, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Enviará en ese momento, estaba en el futuro. Él lo enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. La obra poderosa del Espíritu Santo. La esperanza de ese momento era que lo que Jesús dijo se les iba a olvidar, igual a nosotros hoy. Pero la obra del Espíritu Santo es recordar todo. Recordar de dónde venimos, dónde estamos y de dónde vamos. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos al versículo 10, el capítulo 16. Ya vamos entrando a la parte final. Capítulo 16 de San Juan, del 7 al 10. Pero yo os digo la verdad, escuchen bien, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria a Dios. Aquí está entonces Jesús aclarándole la idea a sus discípulos. Mis amigos, mis hermanos, mis compañeros, tengo que irme. Yo no puedo seguir aquí en esta tierra porque ya yo empecé la obra y la obra debe seguir, pero debe seguir con otro yo, con el Paracleto, otro igual a yo. El que viene hará la obra más grande a través de ustedes. Cuando Él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, ahí está, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué obra de maravillosa y tan grande iba a ser el Espíritu Santo en su iglesia, en la iglesia apostólica, en los periodos de las 7 iglesias hasta la última que somos nosotros, el pueblo remanente adventista. Es la misma, hermano. Y mire lo que está pasando en el mundo, cómo Dios está permitiendo cosas para que el Espíritu Santo siga moviéndose, pero en el corazón de la iglesia, que no esté sino que esté dentro. Hermano, estas promesas se hicieron hace aproximadamente 2000 años y sigue con firmeza. La promesa sigue. Si nosotros no hemos experimentado ese poder en nosotros, la vivencia de la deidad en nuestras vidas, es el momento que lo hagamos, que hagamos el esfuerzo personal para sentir la presencia de Jesús en nuestras vidas. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un solo fundamento, un solo poder, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en beneficio de la humanidad, para salvar la humanidad. Y finalmente, hermanos, pasamos a Lucas 24, 49, 50. Lucas 29, 49, 50. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y viene la recomendación.
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hermanos, qué promesa tan grande. Les especifica la ciudad, más el lugar, en el aposento alto. Ahí tenía que reunirse para recibir esta promesa. Querido hermano, estoy seguro que este grupo existe porque lo dirige el Espíritu Santo. Y la obra que se hace en este grupo es obra del Espíritu Santo. Y dice el versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Recuerden que Jesús duró 40 días en esta tierra, y el día 40 Jesús ascendió al cielo. Y le dejó eso en mente, mi hermano. Y en Hechos 1, 8 y 9 es la despedida, es la promesa más poderosa que Jesús hace. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Se fue Jesús. Quedaron ellos allí en Betania, en el monte de los Olivos. Pero esta información que acabo de compartir con ustedes fue la información que le quedó a ellos. Y ellos tenían que tomar una decisión de quedarse en Betania o subir a Jerusalén. Y esa es la información que te queda a ti hoy en esta mañana, de quedarte en el estado de tibieza en que vive, o salir a Jerusalén, al aposento alto, y recibir el Espíritu Santo. Feliz día para todos.